Amigos, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la página del periódico El Vocero, elvocero.com, su página de Facebook. Les saluda Jorge Corbertoro, como todos los martes, en compañía de los buenos amigos, licenciado Hugo Rodríguez y el profesor Kenneth McClinton. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, hay noticias importantes. Obviamente, la asociación de Ucrania la vamos a tener en el segundo turno, pero la noticia más importante en este momento, y quisiera que Kenneth nos dé un resumen procesal, es el anuncio del señor gobernador, don Pedro Pierluisi, de retirar los acuerdos que habían por lo menos preliminares, con los acreedores con relación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Kennedy, la pregunta inicial es, procesalmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es entonces ahora el próximo paso? Y si esta situación particularmente tiene alguna consecuencia sobre las tarifas o el costo de energía eléctrica en Puerto Rico, si al comenzar otra vez el proceso, va a tener algún efecto sobre los consumidores, y obviamente pues todo lo relacionado a la parte procesal de este anuncio. Kenneth. Pues mira, el RSA, que es el acuerdo para manejar la deuda de la Autoridad Eléctrica, se venía negociando como del año 2015, antes de promesa, y se habían llegado a acuerdos que después se revisaban y se revisaban hasta llegar al acuerdo final que había en el 2019. Y entonces la Junta de Supervisión Fiscal dijo, vamos a aguantar la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta que salgamos de la deuda del gobierno central. Hace poco, como sabemos, la legislatura aprobó la deuda del gobierno central y ya pues eso está finiquitado y queda entonces la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mi mejor recuerdo de información pública que se publicó en los periódicos y todo, era que si una de las partes cancelaba este acuerdo, podría haber un intercambio de dinero envuelto, de que tendrían que pagar decenas de millones de dólares a la otra parte por haber cancelado el acuerdo, porque obviamente hubo una inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero en llegar al acuerdo de la RSI al cual habían llegado. El gobernador estatal le anunció que había dado instrucciones a la FAF, que es una de las partes en el acuerdo, que para que cancelara el acuerdo y que entonces se empiece a mediar una renegociación from scratch, o sea, de un principio, para ver a qué acuerdo se llega con unos parámetros de reducir la cantidad de deuda a ser reconocida y repagada, que tuviera un menor efecto sobre las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque habría un cargo de repago de deuda, básicamente, que se impondría por encima del cargo del kilovatio hora que pagan los consumidores. También estaba pidiendo que se eliminara en el acuerdo, si era que lo había, ese llamado impuesto al sol, o sea, arbitrio al sol. Yo no creo que eso existía. Yo creo que lo que estaba en el acuerdo era que si tú permanecías conectado a la red que se había construido con los chavos de los bonos que los acreedores habían puesto, pues tenías entonces que ayudar a repagar la red, tenías que ayudar a pagar esa deuda, pero que no había como tal un arbitrio a las personas que estuvieran conectadas al sol a través de placas solares. Me surgen preguntas, Kenneth y Hugo, ustedes ambos son abogados, conocen de este tema. Primera pregunta, si esto afecta el plan de ajuste o la parte final de la reestructuración de la deuda, si esto detiene de alguna manera o simplemente se queda limitado al tema de la Autoridad Eléctrica. Y segundo, este asunto que fue uno de los temas más debatidos, el asunto que trae Kenneth del impuesto llamado impuesto al sol, que es la carga que se le quería poner o parte de la tarifa, dividido entre los consumidores, y aún el que se desconectara iba a pagar una cantidad del sistema de energía eléctrica. Pero entonces la pregunta que uno también se hace, bueno, pero espérate un momento, porque entonces aquel que la disfrutó toda la vida, la infraestructura que se financió con préstamo, ahora se desliga de la autoridad, y entonces los que se quedan porque no tienen el dinero, no tienen la capacidad para tener un sistema de energía renovable, van a pagar
por unos préstamos que se cogieron que todos anteriormente disfrutamos, porque el que hoy está conectándose a energía solar, pues probablemente tuvo 20, 30 años recibiendo energía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces la pregunta es, ¿y quién va a pagar entonces esa deuda? Porque se ve también, por otro lado, injusto de que aquel que no tiene la capacidad económica para comprar placas solares va entonces a asumir el costo del resto de la gente que también lo disfrutó por muchos años. Eso es una pregunta que yo no he escuchado a nadie poder contestarla, ¿verdad? En ese planteamiento de qué es justo y qué es injusto. Pero ciertamente esta cancelación que te explica que después atrasa todo el proceso y ciertamente abre las puertas ahora a que tenemos que volver a empezar. No se sabe cuánto tiempo va a durar esto y si tiene algún efecto sobre también la compañía Luma, que es la que ha estado administrando la Autoridad de Energía Eléctrica. Hugo, tu análisis sobre esto. Bueno, a la primera pregunta, pienso que esto es un asunto estrictamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, lo que ya se acordó con el gobierno central no tiene injerencia con esto. La Autoridad de Energía Eléctrica, igual que otras agencias, no todas, pero aquellas que tienen personalidad jurídica propia y aquellas que se crearon con el propósito de que generaran sus propios fondos, como lo son precisamente esta, Acueducto y otras, tienen lo que se conoce como una personalidad jurídica independiente del Estado Libre Asociado. Es por esa razón que aunque hay unas reglamentaciones que tienen que ser aprobadas por la legislatura, las obligaciones, la personalidad jurídica, etcétera, es totalmente separada del Estado Libre Asociado. Esas son las corporaciones, que aquí le dicen corporaciones públicas, que a mí me gusta llamar la corporación gubernamental para separarlas de aquellas que se mercadean en la bolsa de valores, que se le llama en inglés compañías públicas. Así que es en relación a la primera pregunta. En relación al segundo tema que tú planteas, esto lo que era, no era el acuerdo final, era como una especie de preacuerdo, era como una especie de bases fundamentales para llegar a un acuerdo. Por eso es que se llama un RSA, ¿verdad? Support Agreement. Creo que como dice Kenneth, tiene que empezarse de nuevo. Y a mí me parece que en esta ocasión, cuando se estuvo negociando la deuda, se puso todo el énfasis en una reestructuración de deuda y no se balanceó con lo que son las políticas públicas que han sido adoptadas por nuestra legislatura para ir moviendo al país en avanzada hacia las políticas de energía renovable. Aunque el impuesto al sol no está puesto ahí en blanco y negro como una cosa que se va a imponer, se habla de una posibilidad de imponer cierta tarifa a las personas que utilicen el sistema solar. Yo creo que tiene que haber aquí un balance. Creo que la política pública de avanzar hacia esa dirección no se puede entorpecer por ningún acuerdo relacionado a la deuda. En segundo lugar, creo que hay mecanismos mediante los cuales se puede cobrar el uso de cierta parte de la red, etcétera, que no sea meramente el que parezca un castigo o el que parezca que se le está imponiendo una contribución a los que, o un impuesto a los que se despegan para ir adelantando en relación a la energía renovable. Pienso que ahora que empezamos de nuevo, como dice Kenneth, esos elementos deberían balancearse un poco más, porque el otro día el director de energía eléctrica habló y a mí me espantó lo que dijo. Nosotros estamos bien atrás en las metas que se habían impuesto en cuanto a avanzar hacia energías renovables y los años que él dijo, yo no me acuerdo ahora, pero eran muchísimos para estar en un % ínfimo de cumplimiento con las políticas públicas que se habían establecido en relación a los mecanismos de producción de energía mediante fuentes renovables. Quisiera añadir a lo que dice Hugo. Ese mismo día, a esa misma hora, yo estaba en un foro de energía renovable en la Universidad Interamericana y allí estaba el licenciado Edison Avilés, que es el presidente del negociado de energía. Imagínate, con un hombre como Edison, tiene que saber de electricidad. Y él estaba diciendo que con los proyectos que estaban encaminados y los permisos que estaban en proceso de concederse, se iba a llegar más o menos al 40%
en el 2025-26, en la fecha que tenía que llegarse al 40%, y que aunque estaban bien atrás ahora, estaban en 3 o 4%, iban a poder llegar en la cercanía del 40% para la fecha dispuesta por ley, y que él veía como una meta que todavía era alcanzable. Así que teníamos al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nunca le ha gustado la energía renovable a la autoridad, y al director, al presidente del negociado de energía, uno diciendo no se puede y el otro diciendo sí se puede. Y yo creo que el hecho de que había una ausencia de periodistas cubriendo a la Junta, al foro de energía, no es razón para que permitamos que la realidad que se produzca o que se informe es una basada en que había gente de la prensa en una actividad y no había gente de la prensa en la otra. Porque yo creo que el presidente del negociado de energía manda por lo menos igual que el director ejecutivo de la autoridad. Bueno, sin duda un tema que hay que darle seguimiento importante, sobre todo lo que ustedes ambos hablan de los calendarios de cumplimiento con los compromisos que se han hecho con relación a energía renovable, pero hay que movernos a otro tema. La guerra de Ucrania continúa de una manera extremadamente complicada, cientos de muertos. Rusia se disputa que estaba bombardeando en áreas civiles, que han fallecido inocentes, hasta niños. Hay quienes plantean que se va o que se ha iniciado una investigación por la Corte Internacional por crímenes de guerra. Pero a mí me parece, más allá de todo esto, que hay el problema, además del problema de una guerra y de lo serio, la pérdida de vidas humanas, pero ha sido extremadamente confuso la manera tan contradictoria, por decirlo de esa manera, en que han respondido tanto la OTAN como el propio gobierno de Estados Unidos en este tema. Yo me da la impresión que lo cogieron por sorpresa, donde pues hay una especie de freno en donde la controversia de trasladar tropas o equipos de Estados Unidos en Ucrania, pues básicamente, o declarar un bloqueo aéreo, sería una confrontación directa con Rusia. Ya eso es más que evidente y el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no lo va a hacer, igual la OTAN, así que básicamente deja a Ucrania a su suerte en ese sentido, y aunque se le estén suministrando armamentos y demás, todo parece indicar que los rusos han continuado avanzando a un precio costosísimo en términos de vidas humanas. Y la pregunta que se cae de la mata es, ¿qué salida hay aquí? Porque la realidad es que esto puede durar semanas, meses, y continuar la pérdida de vidas humanas. Y a mí me da la impresión que aunque el presidente tuvo aparentemente un buen mensaje ante el Congreso, por lo menos los números, estaba examinando anoche las últimas encuestas más importantes, y los números de negativos versus positivos siguen más los negativos que los positivos, y en el caso del Congreso los números son extremadamente terribles para los demócratas: 70% de desaprobación, solo un 20%. Son noticias muy malas en un año donde hay elecciones a mitad de término. ¿Qué les parece esta situación? Y si hay alguna solución que ustedes ven, particularmente también porque ya empieza a tener efectos sobre la economía en Puerto Rico, inclusive en Estados Unidos, con relación al combustible, al petróleo. Kenneth. Pues mira, yo creo que tenemos que acostumbrarnos ya a la idea. Y en Madrid ya ha aumentado de 70 a 77 centavos el kilovatio hora. Y tenemos que acostumbrarnos a la idea de que el kilovatio hora en Puerto Rico, que estaba en 23 centavos la semana pasada, muy bien podría ser fijada en 35 centavos tan temprano como el 1 de abril. Así que empecemos a prepararnos para ver qué recortes vamos a hacer en nuestro uso de electricidad en nuestros hogares, para que no nos quiebre esa factura que nos van a estar llegando a razón de quizás hasta 35 centavos por kilovatio hora en vez de 23 centavos de kilovatio hora. Así que a nuestro oyente, prepárense para eso. Segundo, ya hemos visto cómo la gasolina ha subido de 93 centavos, ya está trepado en 1.11, 1.14 y va a seguir subiendo. Hay la posibilidad de que antes de que finalice el mes de marzo, el litro de gasolina
pueda estar aproximándose a $2 el litro. Así que vamos a empezar a aprender qué viajes nuestros son esenciales, cuáles no son esenciales, cuánto hay que estar pisando la gasolina y cuánto podemos ir guiando un poco más tranquilo, porque no queremos que tampoco se nos quiebren los bolsillos pagando $2, 1.75 por litro de gasolina. Y cuando estemos comprando carros en el futuro, olvidémonos de los carros de gasolina. ¿Vamos a comprar híbridos plug-in o vamos a comprar carros eléctricos? Y el que ha estado pensando en comprar placas solares, muévase a las placas solares. Eso de que nadie tiene, de que hay gente que no tiene el dinero para las placas solares, falso. Las placas solares se pueden financiar y el costo mensual del financiamiento siempre va a ser menor que el costo de la electricidad que te está ahorrando. Es cuestión de tomarse la iniciativa de ajustarse a los tiempos y cambiar la manera de generar electricidad y de conducir. Hugo, en esa línea, un poco cogiendo lo deja Kenneth, de los efectos que tiene esta guerra sobre Puerto Rico, si hay bueno, como está ocurriendo, este incremento tan alto en combustible, uno de los sectores que más se va a afectar es el sector de los transportistas, y eso significa que el movimiento de carga en Puerto Rico va a aumentar los costos de transportación. Por consiguiente, es muy probable que en la cadena de suministro veamos también una consecuencia de aumento de precios en los productos. O sea, eso afecta también el bolsillo de los ciudadanos, que continúa incrementando el problema de inflación tan grande que tiene Estados Unidos y obviamente el efecto también en Puerto Rico. ¿Percibes que estos sectores económicos vulnerables a los sistemas a los que dependen, ¿verdad?, de el petróleo y el combustible, tenga un efecto devastador sobre los bolsillos de los contribuyentes y de los ciudadanos? Yo pienso que sí, ya se está viendo, como dijo Kenneth, en la gasolina, pienso que se va a ver en la energía eléctrica, pienso que se va a ver en todo lo que se mueve a través de la transportación terrestre y de la transportación marítima, que es todo lo que se consume en Puerto Rico, o prácticamente todo, porque los barcos se mueven con combustible, es decir, que eso va a tener un efecto. Creo que todavía vamos a ver otro efecto sobre la cadena alimenticia, y es el hecho de que esos países, tanto Rusia como Ucrania, son unos grandes productores de trigo. Creo que va a haber un efecto en la escasez que se va a producir de ciertos productos. Creo que se va a encarecer en la medida en que la demanda no pueda ser suplida por otras fuentes. Así que yo creo que vamos a ver, no solo en lo relacionado a los productos derivados de petróleo, sino también en la producción agrícola y en la producción de productos alimentarios derivados de eso. No quiero dejar de decir, aunque sea brevemente, Jorge, tú dijiste cuál es la salida. Yo pensaría que después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad había aprendido una serie de lecciones. Tanto así que para mitigar aquella cosa tan terrible que había ocurrido, se inventaron la creación de la Organización de Naciones Unidas y se hizo todo un ordenamiento jurídico internacional, que si las potencias lo respetaran, no habría ninguna guerra en ningún lugar del mundo. Y creo que aquí hay tres principios que obviamente los imperios nunca los respetan, pero que son los principios fundamentales que si la humanidad, las potencias, el pez grande que siempre se come el chiquito, respetara esos tres principios, no habría guerra. El primero es el principio de respeto a la soberanía y a la independencia de los pueblos. Un imperio, por el mero hecho de quedar cerca de un país pequeño, no tiene derecho de invadirlo, ni de entrar con sus tropas a imponer sus normas. En segundo lugar, la solidaridad internacional. Y en tercer lugar, el respeto a las normas que se han establecido internacionalmente, que tienen regulaciones para todo este tipo de situación. Es decir, hay tratados y hay normas vigentes en este momento, las cuales se están violentando por parte de Rusia. El problema es que la organización internacional no tiene poder coercitivo para imponerlo. En un país, si tú violas la ley de tránsito, hay un policía que te arresta. Si violas una orden de un juez, hay un alguacil que te va a mandar a arrestar. Así que eso no existe en el ordenamiento internacional, pero en el mundo en que vivimos, en pleno siglo XXI, habiendo aprendido de las guerras del siglo pasado,
creo que debió haber sido una experiencia superada y que es una terrible tragedia la barbaridad que se está cometiendo en Ucrania. Por esa precisa razón, yo escribí hace unos días en la columna aquí en el periódico El Vocero que a mi juicio y obviamente también siguiendo el análisis de profesores de política internacional en Estados Unidos que han escrito bastante sobre este tema, es la declaración de Ucrania como un país neutral. Es la única salida que le queda. Va a continuar esta guerra y la única manera es olvidarse de querer ser parte de la OTAN. Rusia no va a aceptar eso nunca. Tampoco Estados Unidos va a mandar tropas ni va a bloquear el espacio aéreo. Así que insistir en lo que sabemos que ha sido, va a continuar esta tragedia, se va a extender y la mejor es, a mi juicio, que Ucrania se libere de los intereses y de los choques entre los rusos y los norteamericanos y la OTAN y se declare un país neutral, como hay otros países que no intervienen en esos conflictos y mantienen su soberanía nacional y su espacio ante la comunidad internacional. Pero coincido en ese planteamiento de Hugo de que la ONU en toda esta controversia realmente ha fallado a su propósito y vemos pues, que básicamente se ha convertido en una voz que nadie respeta y que nadie escucha y eso pues, ciertamente es un tema muy serio y que tenemos que darle pensamiento y reflexión en un próximo programa. Bueno, nos vamos. Kenneth, gracias. Hugo, la semana que viene regresamos. ¿Cómo no? A ustedes, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.